Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última clase del curso de riego para operadores. Vamos a ver lo que está relacionado con las técnicas de planificación del riego, que es un conjunto de técnicas que ya hemos visto, hemos conversado prácticamente en todo el curso, con mejor o con mayor profundidad, pero que les van a permitir a usted poder revisar y poder cuantificar el riego. Básicamente, las técnicas que hemos visto y que hice un pequeño filtro, vamos a trabajar con 6 técnicas que son las siguientes. Aquí no están ordenadas bajo ninguna característica, simplemente están eh, listadas. La primera es imágenes de sensores remotos, que son las mapas o imágenes que puede obtener a partir de vuelos de aviones, satélites o drones y obtener mapas con diferentes grados de color para indicar algunos índices, por ejemplo, como el NDVI u otros. En la meteorología, que vamos a obtener información de evapotranspiración, temperatura, radiación solar para el riego, sensores de humedad de suelo y también caudales o medidores de contables de agua, calicatas que nos van a ayudar a definir el perfil del suelo y cómo la humedad del suelo y el agua está penetrando y se está distribuyendo en el suelo que tenemos en cada caso en particular, el coeficiente de uniformidad de riego, de los bloques de riego, que es el comportamiento de los emisores, que es sumamente importante, y los dendrómetros, que son variaciones o sensores que miden las variaciones en la medida del tronco o la fruta y que tienen algunas limitaciones principalmente por el precio. Si lo ordenamos por dificultad, es decir, cuán dificultoso va a ser manejar esa técnica y su costo, tenemos desde lo más sencillo a lo más complicado, que lo más sencillo es una calicata, que no hay que explicar mucho. Después, la medición del coeficiente de uniformidad de los bloques de riego, que es una técnica que ya le enseñamos a hacer y creo que 2 o 3 hicieron el trabajo en ese minuto en la clase y que con esos datos lo analizamos. La meteorología, que puede demorar un par de semanas en comprar una estación o comprar datos meteorológicos, sensores de humedad de suelo y caudalímetros, imágenes de sensores remotos y dendrómetros, que es lo más complicado y que es lo más caro y que en general se usa muy poco. Ahora, si estas técnicas de planificación las vemos espacialmente, es decir, ¿dónde están? Tenemos 2 técnicas que están enfocadas netamente a lo que es el suelo y la planta, suelo-planta, calicata, que es suelo-planta o más suelo, sensores de más suelo que están en el suelo, pero que están viendo el comportamiento tanto del suelo como de la planta, los dendrómetros, que van a estar leyendo el comportamiento netamente de la planta, el coeficiente de uniformidad de riego de los bloques de riego, que va a ser finalmente la medición de los emisores, que está relacionado también en cómo la planta se va a comportar, la meteorología, que es un tema medioambiental, que podemos tener estación propia o comprar los datos online, y la obtención de imágenes satelitales, drones o aviones con mediciones de cierto índice, y a eso se le llama sensores remotos. ¿Ok? Entonces, estas 6 técnicas las tenemos distribuidas espacialmente así, y vamos a tener que saber usar las 6, 5 o algunas técnicas de acuerdo a las capacidades financieras o técnicas que tengamos, pero que son importantes de manejar y de conocer, pero ya está prácticamente todo explicado. Aquí simplemente le vamos a dar un orden para que lo tengan mentalmente incorporado en cómo se tiene que hacer. Les recuerdo que el riego solo conoce 2 factores, que siempre lo repito, es decir, la dosis de riego o el requerimiento de riego, que ya calculamos, mostramos cómo se calcula y se corrige. Yo lo voy a distribuir a la planta a través del tiempo riego, que es la duración de cada ciclo, o la repetición del ciclo, que es la frecuencia. No hay más, son solamente 2 parámetros los que tengo que usar para poder realizar las acciones de entrega de la dosis de agua. Ahora, si organizamos esta herramienta, estas técnicas para planificar el riego, nuevamente, un poco siendo majadero con la explicación, pero para que lo organicen en la mente,
Tenemos que el equipo riego lo vamos a analizar a través de los bloques de riego, la coeficiente de uniformidad. A nivel de suelo, las calicatas, los sensores remotos, que también nos pueden aportar tanto, porque también se pueden hacer misiones a suelo desnudo. Entonces, o con huerto o a suelo desnudo, índice de sensores remotos, sensor de humedad de suelo y los dendrómetros, que es una de las técnicas más caras que se puede usar, pero que existe. Y finalmente, a nivel de medio ambiente, lo que está relacionado con la meteorología. Eh, Aquí les traigo una información del AURI. Yo estuve en el AURI, esto está en Australia, que es un organismo que financia a los productores de vitivinícola con un porcentaje de botellas exportadas, pero un porcentaje muy alto, y tienen un instituto, un edificio que se dedica simplemente a estudiar el riego en los viñedos. Y hacen análisis de todo tipo y este lo encontré hace poco, se los comparto, porque muestra la importancia de la uniformidad del riego, o sea, la medición del coeficiente de uniformidad de riego, porque realmente es determinante para saber si esa planta tiene una condición de estrés o de bajo crecimiento, bajas calidades producto del riego o no. Aquí lo que se hace es que primero se hizo con sensores remotos, se sacó un vuelo aéreo o por dron y después se hicieron análisis en laboratorio y se obtuvieron dos índices, el NDVI, que es un índice vegetacional, que es el primero, el que está arriba, que entre más verde esté el punto, está con mayor vigor la planta y entre más amarillo está con menor vigor, siendo el rojo ya el límite de menor vigor. En el caso de la imagen que vemos no hay, estamos en verde, amarillo, creo que por ahí hay unos puntitos naranjas. Y el índice de abajo es el índice de estrés de riego. Les recuerdo que esto se saca con un solo vuelo y después los análisis se hacen a nivel de laboratorio, es decir, esto se grafica posteriormente. No es que se tenga que hacer un vuelo por cada índice que yo quiero obtener, ¿no? Tampoco les vendan esa pomada que muchas veces hay empresas que te dicen, sí, que para el NDVI un vuelo, para este otro es otro vuelo. No, el mismo vuelo lo hace todo. Después se analizan los datos en laboratorio, como se llama. Entonces, el índice de estrés es el mismo día, a la misma hora que el NDVI. En este caso, el color rojo es el mayor estrés y a medida que se pone más azul, pasando por el verde, pero más azul, la planta está con menos estrés. Entonces vemos que hay una relación entre el vigor y el menor estrés y en los puntos donde hay menor vigor hay mayor estrés. Por ejemplo, en ese triángulo abajo a la izquierda vemos zona amarilla, pero a nivel del mapa de estrés están rojas. ¿Ya? Entonces hay una relación directa entre el coeficiente de uniformidad y el comportamiento de la planta. En estas imágenes no se ve muy bien, pero vamos a tratar de mostrar en la siguiente que el análisis, ahí les dejo el documento original, tiene unos pequeños números que son las presiones. Ellos miden las presiones del riego en kilopascales y muestra que, por ejemplo, en las zonas de mayor estrés la presión es muy baja, por lo tanto el gotero no entrega el agua que dice el fabricante. Y en las zonas donde hay un buen comportamiento o hay menor estrés, el gotero está trabajando las presiones del fabricante. Acuérdense que hay gotero autocompensado, pero eso autocompensa hacia la alta presión, que siempre se los digo. No, no, a todo el mundo en asesoría, en visita, en charla, siempre lo mismo. El gotero autocompensado lo que hace es autocompensar hacia altas presiones, es decir, permite que un gotero que esté puesto en un cerro mirando hacia abajo en pendiente, que no es lo ideal, porque debería estar la plantación de acuerdo a las curvas de nivel, pero si está en un cerro con la pendiente hacia abajo, ese gotero puede resistir mayores presiones y siempre entregar el caudal nominal, que por ejemplo 4 litros hora o 2,2 litros hora. Pero si hay poca presión en el sistema, el gotero no genera presión. Entonces, si tienen baja presión, que es lo que están mostrando estos gráficos, en esos puntitos que hay ahí, hay unos números que lo pueden ver bajando el documento original, el gotero se va a comportar muy, muy malamente. Un gotero autocompensado con muy baja presión se comporta peor que un gotero normal, con baja presión. Entonces, acuérdense, el gotero autocompensado es para altas presiones, no va a autocompensar lo malo que tengan en los sistemas de bombeo. Bueno, el AURI, este instituto, recomienda siempre
tener un coeficiente de uniformidad de por lo menos un 90% hacia arriba. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a otras técnicas de planificación, como estábamos viendo recién, por ejemplo, la calicata, es importante entender cómo se comporta el agua en el suelo. Cada suelo tiene un comportamiento diferente. Aquí, para efectos de educativos, ¿no es cierto? Siempre se muestra que el suelo arenoso genera un bulbo que es mayor en profundidad y menor en diámetro. El suelo franco es prácticamente un cuadradito, es decir, está equilibrado, y el suelo arcilloso, el bulbo se expande antes de profundizar. Pero eso si solamente el suelo fuera de un tipo de suelo, y no es así. La realidad es que los perfiles de suelo se van mezclando unos con otros, y por tanto la calicata es fundamental para entender si yo quiero meter el agua a los 60 o 70 centímetros, cuántas horas de riego necesito para llegar con esa agua a esa profundidad, porque a lo mejor las capas que tengo de diferentes suelos hacen que se vaya alternando cómo el bulbo va rellenando el suelo. ¿Ok? Esto es simplemente para efectos educativos. Entonces, recuerden que un suelo tiene muchos tipos de suelo. Puede que alguien tenga solo un suelo arenoso 2 metros, va a ser más fácil, pero en general pueden haber capas. Ahora, se habla de una zona saturada, que es la zona más cercana al gotero, y una zona balanceada con agua y aire. Recuerda que las raíces respiran, no hacen fotosíntesis. O sea, si yo tengo suelos anegados permanentemente, esas raíces se van a ir pudriendo. Entonces, lo ideal es que la cabellera radicular, que es la zona donde están las raicillas, esas raicillas que ustedes cuando hacen calicata sacan y la pelan con una cortapluma y la abren por la mitad, tiene que estar blanquita. Cuando esa está con moteados de color y todo, hay asfixia radicular, y a veces pasa porque en suelo arcilloso, donde el agua se adhiere por carga eléctrica a la arcilla y la planta no la puede sacar, se le agrega más agua para que esté disponible para la planta, pero si los periodos de anegación son permanentes, esas raicillas se van muriendo, la planta va muriendo finalmente, va creciendo menos, va generando mayor follaje, menor fruta, producto de un riego en exceso porque queremos dejarle disponible a la planta mayor cantidad de agua. Entonces, es importante la calicata. La calicata es el corazón de esto, hay que usarla siempre, hay que ir moviendo la calicata. Es decir, ¿no? Y una calicata la veo una semana, 2 semanas, después la tapo y voy, y en otro lugar del campo hago otra calicata. A mí no me gustan estas calicatas eternas, que es como que, no, esta es la calicata del campo, está ahí la calicata, no, es que fue un risotrón y todo. Me gustan las calicatas que se vayan moviendo porque nos permite ver la realidad y la variabilidad que tiene el suelo. Aquí yo hice un gráfico con respecto a la técnica que es la sonda humedad suelo, que se monitorea especialmente por software online. Pero esto es para efecto didáctico simplemente. Después vamos a ver unos casos reales. Pero aquí lo que hicimos es que en el eje vertical está el contenido volumétrico del agua que se obtiene del laboratorio. Uno manda las muestras de suelo y pide que entreguen capacidad campo y punto Marchité en volumen, y entregan un porcentaje que va a variar por tipo suelo, y yo en ese suelo es donde tengo que poner la sonda, porque ahí ya sé ya las referencias de capacidad campo y punto Marchité. Entonces tengo dos rangos, en el cual no tengo que bajar, que es el área roja, y el área por sobre capacidad campo, que no tiene sentido porque gasto agua, energía y tengo la posibilidad de asfixiar las raíces. Y tengo un porcentaje de humedad óptimo que lo pongo yo, digo, por ejemplo, si la capacidad campo es a 55% y el punto machete a 15%, no quiero llegar a 15, quiero llegar solo a 25. Entonces, cuando llego a 25, ejecuto un riego. Aquí yo separé las curvas para poder poner más cosas, pero es didáctico. Entonces mi tiempo riego finalmente lo ejecuto, y después solamente veo que el agua empiece a consumirse, que es la curva que cae, y se puede consumir porque o se desaparece del perfil del riego donde estoy midiendo, mejor estoy midiendo 20 centímetros y esa agua ya baja a los 50, como no tengo un sensor, no sé qué pasa abajo, o lo que puede estar ocurriendo es que la planta esté tomando el agua y esté absorbiendo y esté consumiendo el agua directamente. Por eso un dendrómetro, por ejemplo, nos indicaría si esa agua se está yendo a perfiles más profundos o está siendo absorbida por la planta. Y la frecuencia de riego es cada vez que yo repito el tiempo riego, es decir, cada vez que yo riego es la frecuencia. Entonces, cada 4 días, una semana, cada 2 días, etcétera.
Entonces, la sonda de humedad suelo con este gráfico nos permite administrar de alguna manera la frecuencia y los tiempos de una manera más sencilla, pero necesariamente yo tengo para estar seguro de los tiempos de riego, tengo que hacer calicata o tengo que tener sensores mucho más allá de la profundidad a la cual yo quiero regar. Es decir, por ejemplo, si quiero regar a 1 metro, debería estar midiendo 1,5 metros. Es decir, cada 10 centímetros, cada 15 centímetros. ¿Por qué? Porque tengo que tener la mayor cantidad de información para saber hasta dónde llega esa agua con el tiempo de riego. Y la frecuencia va a estar manejada principalmente por la absorción de la planta, es decir, si esa planta se demora muchísimo en consumir el agua que yo le puse, las frecuencias van a ser más espaciadas, pero si la planta o el suelo percola el agua muy rápidamente, es necesario ajustar la frecuencia y hacerla más corta. Entonces, ustedes tienen, como les estoy tratando de dar a entender con esta clase, es que tienen que no solo usar una técnica, no solo usar la sonda, sino juntar diferentes técnicas para que el riego sea el correcto, es decir, lo necesario, ni más ni menos. Aquí tenemos unos ejemplos eh, reales, los desconozco de qué cultivos son, simplemente lo tomé por las curvas. En general aquí hay dos errores, o sea, hay un solo error en estas curvas, que yo entiendo que cada curva es una profundidad de riego, pero el usuario o no tiene la herramienta o lo desconoce, en general las curvas se escalan, es decir, la primera curva que queda a los 10 centímetros, hago una franja a los 10 centímetros, a la segunda curva hago una franja a los 20 centímetros, porque si pongo todas las curvas juntas no sé qué profundidad estoy manejando el agua. Entonces, gráficamente hay que separar las curvas. Si tengo 6 curvas, 4 curvas, 3 curvas, las separo. Si quiero manejar una sola curva, en general en los software permite obtener la curva promedio y con esa grafico todo. Entonces, lo importante es entender que, por ejemplo, en el primer gráfico que está ahí, las primeras curvas eran frecuencias muy seguidas y mantenían un nivel de humedad muy alto. Y después cambia el riego, entrega menor cantidad de agua, pero lo entrega más en todo el perfil y seguramente es porque cambió el cultivo, cambió la vapor, o sea, el K sub C o los estados fenológicos o algún motivo que se produce en ese cambio. En el otro ejemplo que dice frecuencia máxima 4 días, ahí hay un riego que no se hizo y la humedad del suelo cayó, pasó por debajo del límite que se había autoimpuesto y después va y recupera con un riego muy rápidamente para poder subsanar el error o no sé si lo hizo de manera voluntaria. Y ahí también comete el error de que no grafica las diferentes curvas a diferentes profundidades. Simplemente la señala, dice que la roja a una profundidad, pero hay que separarla en el gráfico. Es mucho más sencillo de entender cómo el agua infiltra el perfil si es que las curvas se separan. Nada, pues éxito a todos. Cualquier duda acá estaré. Y, y acuérdense de enviar los nombres para los diplomas de participación y los que quieran hacer el examen nos avisan para hacer un examen y entregar un diploma de aprobación. Muchas gracias.